Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos nuevamente hoy miércoles, día de nuestra reunión de estudio bíblico. Gracias a todos ustedes por su oración, por su cariño, por su compañía y por enviar este link a otras personas para que ellos puedan estudiar juntamente con nosotros la palabra del Señor. Honramos a Dios porque Él siempre nos permite hacer su obra y es un privilegio enorme poder servirle. Ya este, empezando el tiempo de Semana Santa, vamos definitivamente a ir al viaje misionero a Córdoba. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener nuestra reunión. El miércoles igualmente vamos a tener nuestra reunión de estudio bíblico el miércoles santo. Así que estén tranquilos, yo voy a compartir con ustedes la palabra de Dios, pero ustedes van a orar por nosotros para que Dios nos respalde, nos guíe y nos guarde y volvemos a vernos entonces el domingo en el culto normal, porque nosotros vamos a ir allí de lunes hasta viernes. El viernes, si Dios quiere, nos venimos en la noche y el sábado estamos aquí para estar en la reunión de Acción de Gracias a las 8 de la mañana presencial y a las 10 de la mañana también presencial. Así que los bendigo a todos, gracias por su compañía y voy a invitarlos para que oremos y le pidamos al Señor que nos dé gracia y sabiduría para poder prestar este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día de labores, Señor, seguramente de adversidades que tuvimos que enfrentar muchas cosas, pero tú has estado a nuestro lado para guardarnos y para guiarnos y ahora nos permites escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que nos dé la sabiduría, la gracia y la ciencia para poder entender esta palabra y atesorarla en nuestro corazón. Lo pedimos, amado Dios, por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esta noche quiero hablarles un poco acerca del libro de Deuteronomio, particularmente de la historia del pueblo de Israel y la posesión que ellos tomaron o tomarían de la tierra de Canaán, y además de cómo Dios durante todo el proceso de la salida de la esclavitud de Egipto y en todo el desarrollo del tiempo de llegada a la tierra prometida, el pueblo de Israel abandona a Dios y el mismo escritor bíblico, a Moisés diciéndole al pueblo, le dice, ustedes son un pueblo de dura cerviz, tienen un corazón duro, ustedes siempre han abandonado a Dios. Y es muy particular, por ejemplo, el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a hablar de qué pide Dios de nosotros después de haber pecado. ¿Qué pide Dios de nosotros después de haber pecado? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Miren lo que dice. Dice capítulo 10, versículo 12 del libro de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. Que temas a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos, que lo ames y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esas son básicamente estas cosas. Creo que esta noche no vamos a alcanzar a ver sino dos, pero miraremos a futuro cómo seguimos hablando de este tema. Como dije, uno lee el capítulo 9 y habla de cómo el pueblo de Israel, habla de la rebelión de Israel en Horeb. No sé si recuerdan bien que Moisés, Dios lo llamó y le dijo que preparara 2 tablas lisas y estuviera listo y que subiera a Horeb, al monte de Dios, para que recibiera de manos de Dios las tablas de los 10 mandamientos. Y ustedes saben que Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches y el texto dice literalmente que no tomó agua ni pan. Es decir, hizo un ayuno total. Dice que la gloria de Jehová cubrió el lugar donde estaba Moisés, que la presencia del Señor descendió y que Moisés vio a Dios como si pudiera verlo cara a cara
Esa es una figura que se utiliza allí porque nadie puede ver a Dios cara a cara y permanecer vivo. Eso es imposible. Además la Biblia lo dice y como vio Moisés el rostro de Dios, lo vio de lado, de perfil, pero nunca lo vio frente a frente. Ese no es la enseñanza hoy, pero es un poco para mencionar esto. Y dice la Biblia que cuando Moisés subió para recibir las tablas después de haber ayunado y todo esto y estar en la presencia de Dios y bajó. El pueblo había dicho, ya Moisés se tarda mucho, seguramente Moisés no va a volver. Y ustedes saben lo que pasó. Le dijeron a Aarón, hermano de Moisés, sacerdote, y se juntaron con el pueblo y con estos sacerdotes y fundieron un becerro de oro. Y cuando Moisés bajó de estar en la presencia de Dios llevándoles este mensaje, cuando los encontró estaban adorando a un becerro de oro. Oiga, qué cosa terrible. Esa tendencia desde los primeros textos de la Biblia, esa tendencia del hombre siempre hacia el mal, hacia rebelarse contra Dios, a atentar contra Dios, a no obedecer sus mandamientos, que no era del Antiguo Testamento ni de esta gente, es una cosa de nosotros también. Y olvidamos siempre que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado es errar al blanco, el pecado es fallarle a Dios. Y que cuando uno peca, cuando uno le falla a Dios, de lo único que uno es merecedor es de la muerte, del castigo eterno, del infierno. Y otra cosa importante, déjenme, yo digo esto, la Biblia dice que uno no puede tener por inmunda la sangre de Cristo. Es decir, usted no puede ir a la iglesia hoy y mañana entonces emborracharse, y mañana hacer, y mañana volver, y mañana hacer, y ya. No, eso es un juego del cual Dios no acepta. En este caso particular del pueblo de Israel, cuando Moisés vio esto, entonces tomó esas tablas, se llenó de ira Moisés, que era un hombre de un carácter muy fuerte, y yo tendría que decir, aun cuando la Biblia dice que no hay un hombre más manso que Moisés, había que ver que Moisés tenía algunas manifestaciones de ira, no sé cómo podríamos analizar su carácter, pero cogió las tablas y les dio contra el suelo y las partió en todo. Y allí, entonces, Dios que le había dicho, baja para que tú veas el pueblo, y entonces cuando Moisés encuentra esto, entonces ahora dice que Moisés tomó el becerro que habían hecho ellos, y lo fundió y lo quemó y dejó esto como si fuera polvo. También la Biblia habla de la manera como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, cómo permanentemente cuestionaban a Dios, cómo cuestionaban a Moisés. ¿Por qué nos trajiste a este desierto, a morir en un desierto? Hubiéramos muerto mejor allá en Egipto, aunque estuviéramos esclavos. Otros decían, nos trajiste a este desierto a aguantar hambre y allá teníamos que trabajar y hacíamos todo esto, pero comíamos, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que después que Moisés rompe esas tablas, Dios le da una oportunidad nuevamente? Porque la decisión de Dios era acabar con ese pueblo. Él dice a Moisés, no te preocupes. Yo voy a raer de sobre la faz de la tierra a este pueblo, es decir, a Israel, y te pondré sobre un pueblo más grande, más numeroso, más, digamos, más inteligente, más fuerte. Pero no, Moisés siempre habló con Dios y le dijo, no, Señor. Y la oración literal está en el capítulo 9, versículo 26, dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Y le dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, y no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Yo digo que aquí hay una forma como que Moisés trama a Dios y negocia con él, y dice, no sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos a la tierra prometida, entonces, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu gran brazo extendido. Después que Moisés ora y ayuna todo este tiempo y habla con Dios, Dios renueva su misericordia. Dios renueva su misericordia y entonces ahí habla el capítulo 10 del pacto renovado. Entonces dice que volvió y descendió del monte y puso las tablas del arca. Ya Dios volvió y le entregó las tablas y las trajo. Y llegamos aquí al versículo 12. Pero antes dice, yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso destruir al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dijo, anda y levántate,
anda para que marches con el pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Pero miren entonces, para llegar al versículo 12 del capítulo 10, lo que dice el Señor. Y Dios le dice a Moisés, diles lo siguiente al pueblo. Yo tengo exigencias para ellos. Porque si ellos han pecado y ellos han fallado, yo he mantenido mi misericordia y mi bondad, ahora llegó el tiempo en que yo les exija. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas, que le tengas temor a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Como dije, el pueblo de Israel pecó contra Dios todo el tiempo. Dios les perdonó, porque el Dios que tenemos es un Dios perdonador y misericordioso. Pero además Dios les exige, les establece normas para bendecirlos y para prosperarlos. Porque el asunto es que Dios les perdona, pero además los bendice y los prospera, pero hace exigencias. Y eso es que vamos a compartir esta noche. El versículo 12, en la parte A, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que temas. Y déjenme aclarar esto, porque generalmente confundimos la palabra temor. Y decimos, bueno, pero ¿cómo si Dios es de amor? ¿Por qué es que tenemos que tenerle temor o tener miedo? Cuando la Biblia habla del temor de Dios, el temor de Dios es reverencia, respeto y admiración que hay que tenerle a Dios, el creador de todas las cosas. Escuchen eso. No es el miedo, la angustia de miedo y de pavor que se tiene a una fiera, o que se tiene a un ser humano descontrolado, o que se tiene a la naturaleza en medio de una tempestad. Cuando el texto dice, habla del temor a Dios, está hablando de reverencia, está hablando de respeto, está hablando de admiración que hay que tenerle a Dios por el acto mismo de que Él sea el creador de todas las cosas. Y creo que en eso estamos identificados. Yo no puedo creer en ese Dios de amor al que hay que tenerle miedo permanentemente. Y miedo ¿a qué? Al castigo. Y a mí me preocupa mucho porque algunos predicadores o algunos maestros quieren hablarnos de un Dios de amor, pero nos habla solamente de un Dios de fuego consumidor que está esperando que horas caemos para caernos encima. Cuando al contrario, la Biblia dice que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No es lo mismo. Nosotros a Dios no debemos temerle a su ira, a menos que temamos el castigo debido a nuestra mala conciencia, a nuestros malos comportamientos y a nuestro pecado. Eso es otra cosa totalmente distinta. Porque ahí sí debemos tener miedo. Y ahí sí podríamos aplicar el texto que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y que la Biblia dice que Él mantiene su misericordia, ha extendido su misericordia hasta nosotros, pero somos nosotros los que hemos llamado, los que hemos hecho que la ira de Dios se manifieste sobre el mundo. Cuando el escritor a los Romanos escribe en el capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 9, nos dice una cosa muy interesante que tiene que ver precisamente con ese temor a un castigo, pero producto de nuestra mala conciencia. Y yo creo, y ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, que una persona entre más mala, más pecado, más maldad tiene, esa persona le tiene más miedo a la muerte. Y corren y ellos están temerosos, hay un relámpago o hay una tempestad o hay cualquier cosa de este tipo y uno los ve correr y asustados, precisamente producto de que su misma conciencia los acusa. Escuchen lo que dice el escritor a la epístola a los Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Escuche lo que el texto está diciendo. El texto yo creo que está muy claro aquí. Es decir, que habrá un juicio de Dios y que debemos temer a ese juicio de Dios, pero no es porque Dios sea un Dios tirano, sino por la dureza de nuestro corazón. Pero dice que en ese juicio de Dios hará vida eterna a los que perseveramos haciendo el bien, a los que buscamos la gloria, la honra y la inmortalidad. Pero dice que la ira y el enojo es para aquellos contenciosos, para aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que esto será la tribulación y la angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Yo pienso que todos estos que sobornan, que roban, que hacen peculado, toda esta gente, para ellos va a ser terrible, para ellos va a ser terrible el día del juicio. Ellos ahora inicialmente se burlan y se ríen, llenos de dinero, maltratando al pobre, explotándolo, haciendo lo que ellos quieren, porque ellos tienen comprados jueces y tienen comprada la autoridad. Pero no se les olvide que llegará un día en que el juez justo vendrá para hacer justicia. Y ahí dice el texto que a cada cual le dará lo que le corresponde. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto es muy importante que lo tengamos. Y cuando estoy hablando de temerle a Dios, estoy hablando de reverenciarlo. Que acuérdense que esa fue la definición que di. El temor de Dios es reverenciar. La pregunta es cómo reverenciamos a Dios. Cuando uno busca qué es reverenciar y cómo se manifiesta la reverencia, entonces uno ve que dice por ahí, está escrito, que la reverencia es lo que nos enseñaron nosotros. Que íbamos a entrar a la iglesia y nos echábamos la señal de la Santa Cruz. O que pasábamos por el frente del cementerio, lo decíamos hace algunos días, y entonces la gente se persina. O cuando van a entrar a la iglesia se agachan, le hacen la venia al edificio. Le hacen la venia al edificio, pero no le hacen la venia a Dios. Se echan la señal de la Santa Cruz, pero escupen la cruz con su comportamiento, con su actitud y con su pecado. Si uno los ve, rezanderos con dos manos así y haciendo malabares y cosas, pero lo que dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y uno lo ve todos los días. Recuerdo que alguien alguna vez me habló de que era acólito en la iglesia católica era acólito. Dice, pero hay una cosa que yo no entendía. El padre predicaba por la mañana en contra de los borrachos, en contra del adúltero, los fornicarios y poco gente. Pero el domingo hacíamos un bazar y la misma iglesia vendía el aguardiente y vendía las cervezas. Así es en los pueblos. Las fiestas patronales. ¿Qué venden las fiestas patronales? ¿Y quién organiza las fiestas patronales? No es la iglesia. Entonces, ¿quién vende el aguardiente? ¿Quién vende el ron? ¿Quién vende la cerveza? Pues la misma iglesia. Entonces hablamos de una cosa, pero hacemos otra totalmente. Hablamos de una reverencia a Dios, pero no lo reverenciamos. Manifestamos con nuestras manos y nos arrodillamos y persinamos y vamos de rodillas a Monserrate, ahora que ya viene la Semana Santa, y nos damos latigazos pensando que estamos reverenciando a Dios. No, nos estamos maltratando a nosotros mismos y nos estamos burlando de Dios, que es distinto. ¿Qué es reverenciar a Dios entonces? No es hacer esas señales que usted se hace por ahí, que hay gente que parece como loca echándose cruces por todo lado, como si tuvieran miedo al demonio. Es honrar a Dios, es darle la gloria. Reverenciar a Dios es honrarlo, expresándole gratitud. Porque fuimos creados para adorarle. El profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, nos enseña a nosotros claramente. El Señor dice, para gloria mía los he creado. Escuchen lo que dice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí está. Eso es lo que el texto bíblico dice. ¿Saben qué es honrar a Dios? Es expresarle gratitud. Darle gracias a Dios por todo y en toda circunstancia.
Porque es que nuestra naturaleza se mueve en torno a que nos vaya bien, a que todo sea positivo, a que todo nos funcione. Y eso es un problema también cultural. Porque nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ustedes van a ser triunfadores, ustedes van a salir adelante, siempre estamos hablando del positivismo y de salir adelante. O sea que los preparamos para triunfar y el día que no triunfa, se frustra. No le enseñamos a enfrentar la adversidad, no les enseñamos a decir van a encontrar dificultades, no va a ser difícil, habrán momentos en que van a perder. Habrán momentos en que el negocio les va a fracasar. Habrán momentos en que se va a afectar su salud. No les enseñamos a enfrentar las circunstancias adversas y difíciles y complicadas. Les enseñamos solamente a pensar en triunfar, en el éxito. Y ahí hay un tremendo problema. Porque tenemos que aprender a darle gracias a Dios por todo y en todo. A darle gracias a Dios por la escasez y por la abundancia. Así enseña la Biblia. Pero pastor, ¿cómo hago yo para darle gracias a Dios por la escasez? Claro, porque cuando alabas a Dios y le das gracias por la escasez, estás procesando la madurez de tu vida espiritual. Y la Biblia lo que ha prometido lo ha prometido. Dice, por ejemplo, dice, no he visto justo desamparado ni de su descendencia que mendigue pan. Proveernos el pan. Y el Padre nuestro dice que pidamos el pan diario. Y si el pan diario, el pan nuestro de cada día, danos lo que hoy. No está diciendo el texto que pidamos el pan para guardarlo 3 o 4 o 5 meses o 6 meses. Eso no. Está diciendo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Entonces tenemos que aprender que habrá momentos de abundancia y hay momentos de escasez. En el tiempo de la pandemia todos atravesamos por dificultades. Y si muchos tenían dinero, pues no tenían dónde comprar, ni estaban autorizados para comprar. Recuerden eso. Y entonces había que tener limitación y escasez. Darle gracias a Dios por la salvación, por el agua, siempre lo he dicho. Nosotros pagamos el servicio del acueducto, el alcantarillado, la tubería, pero nosotros no pagamos el agua. Porque el agua ni siquiera la produce el gobierno, ni la produce el acueducto. El agua es producida por la naturaleza, dada por Dios. Ahí eso está muy claro. Piense lo que le estoy diciendo para que vea. Demos gracias a Dios por el pan, por el aire que respiramos que no lo producen las empresas, producido por Dios. Solamente vayamos al Salmo 100, por ejemplo. ¿Se acuerdan del Salmo 100? Lo hemos leído muchas veces, es un salmo precioso. El Salmo número 100, en el versículo 1 que dice Angie. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Escuche eso. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Siga. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Oh, qué precioso eso. Dice que reconozca que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que somos pueblo suyo, que somos ovejas de su prado. Y siendo ovejas de su prado, Él es nuestro pastor y nada nos faltará, dice el mismo Salmo. Dice, entren por las puertas con acción de gracias. Siempre en nuestra boca, Señor, gracias. Despierta a medianoche, Señor, gracias. Está en aflicción, Señor, gracias, porque esta aflicción y esta angustia lo que me está permitiendo es fortalecer mi fe y mi carácter como cristiano, como cristiana. Esto lo que me está permitiendo es confiar y esperar en ti. Dice, entren por sus atrios con alabanza. Alábenlo, bendigan su nombre. Alábenlo y bendigan su santo nombre. Obedecerlo a Él, temerle, es obedecerlo. Y obedecerlo es obedecer sus mandamientos. Es obedecer sus mandamientos. Uno no puede demostrar el amor a Dios de otra manera sino obedeciéndolo. Eso pasa como cuando yo me acuerdo que alguna vez mi mamá, el día de la madre se le fue a dar un regalo y ella estaba muy contenta con el regalo, pero el día anterior nos había tenido que dar correa cuando se utilizaba
Yo creo que así es, por eso es que somos derechos, porque nos daban 2, 3 correazos bien templados. No estamos traumatizados, como esta psicología moderna que se traumatiza al niño, que no lo haga mucho, porque lo que hay es traumatizados ahora. Muchachos en la calle, desordenados, drogadictos, haciendo maldades, porque no tuvieron padres que los corrigieran y porque los padres son sinvergüenzas. Con tal de no ganarse un momento de ira o de rabia o que el hijo no le hable, pues entonces dejan hacer lo que quiere. Y por eso tenemos esta sociedad, el camino en que va. Recuerdo que mi mamá nos había castigado y a la semana era el Día de la Madre y nosotros todos preocupados por comprarle un regalo. Y imagínense, éramos 4 con mis 3 hermanos y este servidor y mi mamá nos veía que corríamos y buscábamos plata y tratando de vender cosas por ahí, aunque fuera chatarra, para poder dar el regalo. Y ella nos vio tan apurados y al fin no pudimos casi ni comprarle nada. Y nosotros, mamá, mire, sabemos que es el Día de la Madre, pero no le podemos dar un regalo. Dijo, no, es que el problema para mí no es un regalo. El mejor regalo que ustedes me pueden dar a mí es obedecer, es obediencia. Los regalos cualquier día se compran, pero el mejor regalo que ustedes me pueden hacer a mí y la mayor muestra de amor que me pueden hacer es hacer caso, así se decía, es decir, obedecer. Y eso pasa, lo mismo pasa con Dios. San Juan capítulo 14, el versículo 15, el Señor Jesús dice eso a los discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Escuche, si me amáis, dice él. Eso es lo que decía mi mamá. Yo no estoy tan afanada que usted me compre una blusa, un vestido, unos zapatos o un anillo. Pues ¿con qué le íbamos a comprar nosotros un anillo, una cadena? Nada de eso. Pero mi mamá, una mujer humilde, aquel día viéndonos tan preocupados, nos llamó, nos sentó y dijo, miren niños, yo sé que ustedes no tienen plata, yo sé que no tienen cómo hacerlo, pero la mayor muestra de amor que me pueden hacer es obedecer, obedecer. Y el Señor Jesús dice lo mismo. Si ustedes me aman, entonces ustedes guardan mis mandamientos y guardar sus mandamientos es obedecerle. Versículo 23 y versículo 24 del mismo capítulo 14 de San Juan nos afirma esto que estamos diciendo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, qué bonito eso. El Señor lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, mi palabra obedece. Así de sencillo. Dice, y si ustedes obedecen mi palabra, mi Padre les amará, y los dos vendremos a donde están ustedes y haremos morada en ustedes. El que no me ama, pues no me obedece. El que no me ama no me obedece. Porque nuestra obediencia a Dios, y déjenme hacer esta aclaración, nuestra obediencia a Dios en el cristianismo no tiene que ser porque vamos al cielo o porque vamos al infierno. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Repito, nuestra obediencia a Dios no debe ser el producto del miedo de ir al cielo o de ir al infierno, como usted quiera, o de no ir al cielo e ir al infierno. La mayor muestra de amor que podemos tener por Dios o por el Señor no es el miedo a ir al infierno o el miedo a no ir al cielo, debe ser el amor que sentimos por Él. Porque la mayor muestra de amor que hayamos podido recibir, lo dice la Biblia, porque nadie tiene mayor amor que aquel que entrega su vida por su hermano, por sus amigos, y el Señor hizo eso por nosotros. Y debemos amar a Dios precisamente por eso, porque lo amamos y podemos obedecerlo. ¿Por qué? Porque lo amamos. No porque nos llenan de terror que vamos para el cielo o para el infierno. Pues no es así. El sabio Salomón, y déjeme mencionarlo como sabio, para no decir otra cosa, un poco para hablarles de la sabiduría, es decir, la inteligencia, el conocimiento, la experiencia que tenía Salomón en todo este proceso de vida, nos da un consejo. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello. Dice, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme,
saldrá bien en todo. Escuche lo que dice. Porque aquel que teme a Dios, es decir, que obedece a Dios, dice, saldrá bien en todo. Y allí mismo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, este hombre sabio, que había atravesado por circunstancias muy complicadas, muy difíciles, que la sabiduría lo envolvió, cuando llega al final de su último discurso, miren lo que dice. El fin de todo el discurso de Dios es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué exige Dios entonces de usted y de mí? Después que hemos sido salvos, después que hemos venido a la iglesia y incluso nos hemos bautizado y hemos vuelto atrás y hemos regresado, o cuando hemos fallado a Dios y nos sentimos tan culpables, Él está listo a perdonarnos, pero exige de nosotros, a partir de este momento, obediencia. Segunda cosa, está en el versículo 12 en el que hemos leído en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, en la parte B. En esa parte B dice lo siguiente, mire. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Dice, que andes en todos sus caminos. Segunda cosa, que andes en todos sus caminos. ¿Sabían ustedes que la Biblia separa los caminos del hombre y los de Dios? La Biblia dice que los caminos del hombre y los de Dios son totalmente distintos. Y en realidad son distintos. En realidad son distintos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Es un texto que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero que vale la pena recordarlo esta noche. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escuche, hay camino que al hombre le parece que es derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y qué es lo que Dios nos dice a nosotros? Que andemos en sus caminos. No en el camino que el hombre cree que es, porque el camino que el hombre cree que es, lo lleva ¿a dónde? A la muerte. Y de hecho, déjenme, y si quieren miren ustedes allá, busquen el Salmo 1, el Salmo número 1. Muchos de los que me están oyendo se lo saben, de memoria, porque lo repetimos y lo sabemos de memoria. Además es el Salmo número 1. Miren lo que dice el Salmo número 1 en el versículo 1, Angie. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche eso. Dice que es bienaventurado. Pero observen que está hablando en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. Dice, bienaventurado el que nunca se ha sentado. Es decir, que hay camino de pecadores. Ahí está claramente escrito. Hay consejo de malos. Hay camino de pecadores y hay silla de escarnecedores. Está claro. Ahora, también el texto dice que hay camino de los justos. Dice el versículo 6, Angie. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces observen que en este capítulo hay dos caminos, el camino de pecadores y el camino de los justos. Así de claro está. Pero miren cuál es el camino entonces de los pecadores. ¿Cuál es el camino de los pecadores? Dice que el camino de pecadores dice, no así los malos. Tradúzcalo en, no así el camino de pecadores, o no los pecadores, o el camino de los pecadores, es como, dice el versículo 4, son como el tamo que arrebata el viento. Y ellos no se levantarán, los malos no se levantarán en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Saben por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Sí escucha lo que dice? Hay una confrontación aquí. ¿Y cuál es el camino de los justos? ¿Cuál es el camino de los justos? Vea lo que dice el versículo 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová, ese es el camino de los justos, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Dice que el camino del justo, vivirá de tal manera que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Creo que está claro en este salmo. Hay un camino de pecadores y hay un camino de justos. El camino de pecadores llevará a la perdición. El camino de justos, dice el texto, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Yo creo que está claro para nosotros eso. Por esa razón, es que el salmista, este mismo, en el Salmo 18, el salmista le dice al Señor, Señor, eres tú el que hace mi camino perfecto. Ah, qué tremendo es esto. Salmo 18, 32, vamos a leer el 31 y el 32, Angie. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Escuche, Dios es el que hace perfecto nuestro camino. Dios es el que hace perfecto nuestro camino. Eso lo dice el salmista. Pero le pide al Señor que le enseñe. Le pide al Señor que le enseñe el camino por donde debe andar. Y bien dice la canción que ustedes conocen, los caminos de la vida no son como yo pensaba. El salmista sabía esto. El salmista lo sabía. Le dice, Señor, los caminos que yo he caminado siempre me han llevado al fracaso. Y tengo una petición para ti. 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, le dice, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Dice, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él le dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿Y usted qué dice? ¿Usted está seguro que el camino por donde está andando es el camino recto? ¿Es el camino que lo lleva a la vida eterna? ¿Es el camino que le dará una vejez segura? ¿Es el camino que le garantizará poder llegar al final de sus días y decir, he cumplido? ¿O usted no sabe? ¿O usted lo sabe, pero a usted no le importa eso? Por ahora no le importa. Pero quiero recordarle que llegará un día en que usted tendrá que revisarlo. Y entonces volvemos al Salmo 1. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento y que no se levantarán en el día del juicio, porque, pues, ¿qué van a decir? Salmo 86, 11. Miren, dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¡Oh, qué bonito eso! Yo creo que esto tiene que enseñarnos mucho a nosotros. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Usted puede hacer esa oración y decirle esta noche al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad y afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ha estado divagando entre el camino de la fe, seguir al Señor, ir al mundo, volver. Usted no sabe, dígale esta noche al Señor, afirma por favor mi camino y ayúdame, necesito tu ayuda para seguir en tu verdad. Es más, el Señor le dice, porque es lo que Dios nos dice esta noche en este Salmo, en el Salmo 32, en el 8 y 9. Escuchen lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oigan esto, qué tremendo.
El salmista le está diciendo al Señor, muéstrame tu camino. Dice, muéstrame el camino, enséñame el camino por donde debo andar. Y el Señor le responde, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti que fijaré mis ojos. Y ya voy terminando por hoy. Luego, en el Salmo 37, versículos 5 y 6, el salmista nos da un consejo. Miren lo que dice. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Escuche eso. Este es el consejo que nos da el salmista. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. ¿Y él qué? Él hará. Si le entregas tu camino al Señor, Señor, voy por un camino equivocado, yo no sé. Ayúdame, estoy confundido, estoy confundida, no sé qué me está pasando. El salmista nos da este consejo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y si lo que estás pasando es por una tribulación, por una angustia, estás caminando por el valle de la sombra, de la muerte, de la angustia, de la dificultad, él dice que encomiendes al Señor tu camino, es decir, tu dificultad, tu lucha, tu aflicción. Y el versículo 6 dice, él exhibirá tu justicia, es decir, él te sacará luz, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho será como el mediodía. A mí me encanta eso. Y quiero dejarles esto grabado en el corazón. El proverbista Salomón, miren ustedes otra vez, Salomón hablando de esto porque él había desviado su camino. Cuando escribe el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, el versículo 5 y versículo 6, escuchen lo que dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Escuche eso. Y el Salmo, ya déjenme, voy a leer los últimos textos para terminar. Hay una recomendación. El sabio Salomón nos dice a nosotros, instruye al niño, instruye a tus niños, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La importancia y el valor que tenemos los padres, los abuelos, en esta responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino correcto, por el camino verdadero, pero él lo dice claramente, su camino está hablando del camino de Dios. Y el el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, no olviden, dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo creo que esta noche Dios nos ha hablado. Tenemos una gran posibilidad de ser cambiados, transformados por el Señor. ¿Y qué es lo que Dios pide? Solamente que le temamos y ya explicamos que es temerle, es obedecerle, es admirarlo, es adorarlo, es reverenciarlo. Que andemos en sus caminos. Y hemos hablado de la diferencia de los dos caminos. Y es como el salmista y luego Isaías nos habla de abandonar el camino equivocado que llevamos y volver al camino nuevo. Y restaurar nuestra vida en Él. Y no olvidemos, el Señor Jesús en San Juan capítulo 14, Él dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dios exige que lo amemos y además que andemos en sus caminos. Primera parte de este tema. Que Dios los bendiga. Continuamos el próximo miércoles, en una próxima oportunidad. Que Dios los guarde, que descansen y démosle gracias al Señor siempre por todas las cosas. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos, Señor, para temerte, para honrarte, para obedecerte y ayúdanos para andar en tus caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos.
que descansen. Nos vemos el domingo 8 de la mañana y 10 de la mañana en nuestro lugar de reunión. Bendiciones. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo en línea a través de nuestras cuentas. En el Banco Caja Social, cuenta corriente 24092 837 081. 24092 837 081. O en Bancolombia, cuenta de ahorros 91200 070 319. 91200 070 319. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.